Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en oración primero. Bendito Padre, te doy gracias por el testimonio de Jesucristo, que Él vino, que vendrá, y que su palabra está a todas las naciones. Ayúdanos hoy a entender cómo este mensaje también llegó a las Américas. En nombre de Cristo oro. Amén. Hemos visto que la tribu de José vino de Israel a las Américas. Ellos traían el conocimiento de la futura venida del Mesías de las escrituras de Isaías y Jeremías que trajeron con ellos. ¿Qué más aprendieron ellos del Mesías venidero? ¿Qué dijeron ellos por el espíritu de profecía? Del testimonio de Cristo. Por eso está el libro de Mormón, de darnos testimonio de Cristo. Primero entendemos en el año 600 a.C., el profeta Nefí fue visitado por un ángel en una visión y le mostró al Cordero de Dios caminando entre el pueblo, sanando toda suerte de enfermedades, demonios y espíritus inmundos. Le mostró que era levantado en una cruz y muerto por los pecados del mundo. Vio que el Cordero de Dios descendía del cielo y bajó y se mostró a ellos. El Espíritu Santo cayó sobre estos otros 12 y fueron ordenados de Dios y escogidos. Este testimonio fue importante porque por todos estos siglos antes de que viniera Cristo, tenía el testimonio que vendría, que Cristo iba a visitarles y organizar su iglesia entre ellos, una promesa para ellos como parte de la casa de Israel. En esta misma generación, el padre de Nefí, que se llamaba Leí, el primer profeta en la historia, dijo: ninguna carne puede permanecer en la presencia de Dios sino por los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. En las primeras visitas de Jerusalén, les fue enseñado que somos salvos por la gracia de Cristo. Es el mensaje del libro de Mormón. El mensaje evangelio de la Biblia es el mismo, como segundo testimonio al mundo que no quiere aceptar el primero que está en la Biblia. Siglos después, alrededor de 124 a.C., un rey del pueblo en aquel entonces que se llamaba Benjamín tuvo una experiencia. Un ángel le visitó y le declaró: el tiempo viene y no está muy remoto en que el Señor omnipotente, el cual reina, era y es, desde toda eternidad hasta toda eternidad, bajará del cielo entre los hijos de los hombres con poder y morará en un tabernáculo de barro e irá por entre los hombres obrando potentes milagros, tales como curar a los enfermos, levantar a los muertos, sanar a los cojos, dar la vista a los ciegos, hacer oír a los sordos y curar toda clase de enfermedades. Echará fuera demonios. También dijo: sangre le saldrá de cada poro. Tan grande será su angustia por las iniquidades y las abominaciones de su pueblo. Al rey le fue mostrado el sufrimiento de Cristo en el jardín de Getsemaní, cuando sudó gotas de sangre y le fue dicho que era de cada poro. Por eso el ángel le vino a Cristo en el huerto para administrarle, para que no se muera allí nomás. Unas décadas después, un hijo desobediente de un profeta rebeló contra Dios y su padre. Los dos se llamaban Alma. El hijo se puso a perseguir al pueblo de Dios. Por las oraciones de muchos, un ángel le vino y estremeció la tierra, y Alma hijo cayó a tierra. Por 3 días y 3 noches no tuvo uso de sus miembros o para abrir su boca. Él testifica en este récord. Y ahora durante 3 días y 3 noches estaba atormentado con los dolores de una alma condenada. Y aconteció que estaba así roído con mi tormento, atormentado por el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo de un tal Jesucristo, Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Clamé con todo el corazón: oh Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, que estoy en la hiel de amargura y estoy rodeado de eternas cadenas de muerte. Él tuvo una visión y vio a quien parecía ser Dios sentado en su trono, rodeado de innumerables concursos de ángeles, cantando y alabando a su Dios. Los miembros de Alma recobraron su fuerza y él nació de Dios
Dios sigue alcanzando a los humildes y los humillados en pecado, deseando arrepentirse. Es una invitación del Señor en este récord también para nosotros. Unas décadas después, cerca de 83 años antes de Cristo, este mismo alma hijo predicó entre el pueblo. Y él dijo, porque he aquí, el reino de los cielos se ha acercado, y el Hijo de Dios viene sobre la haz de la tierra. Y aquí nacerá de María en Jerusalén, tierra de nuestros antepasados. Ella será una virgen, vaso precioso y escogido. El Espíritu Santo le hará sombra, y concebirá por el poder del Espíritu Santo, y dará a luz a un hijo, al mismo Hijo de Dios dará a luz. Esta profecía menciona que el Hijo de Dios nacerá en Jerusalén, pero dice que Jerusalén es la tierra de sus antepasados, no la ciudad de Jerusalén. Esto es muy importante porque ellos hablaban de ciudades-estados como departamentos. En Honduras, por ejemplo, se puede hablar de ciudad de Comayagua o la tierra o departamento de Comayagua. Sabemos que Cihuatepeque está en el departamento o tierra de Comayagua. También en las tabletas de Amarna, descubiertas en 1887 en Egipto y data del siglo XIV a.C., ahí existe la frase en estas tabletas, tierra de Jerusalén. Así el libro de Mormón testifica según la cultura de ellos, de Israel, hablando de ciudades-estados. Durante la vida de Alma, ellos fueron a predicar a muchos de los que no creyeron, que vinieron de Jerusalén con ellos. Y como Jesús ahora está haciendo entre los musulmanes, apareciéndoles en sueños y visiones, porque son descendientes de Abraham, Él hizo el mismo para este rey inicuo. Su testimonio está escrito cuando su cuerpo cayó a tierra como muerto por la presencia del Espíritu Santo. Él testifica, porque he aquí, vives tú, que he visto mi Redentor, y vendrá y nacerá de una mujer, y redimirá a todo ser humano que crea en su nombre. Estos son los ejemplos del Cristo, que vive, que se revela, que salva. El mismo en la Biblia y en el libro de Mormón. En una de sus predicaciones, Alma nos da a entender cómo funciona el Evangelio de Jesús. Este es muy interesante. Dice así, y asimismo, si no se hubiera dado una ley contra el pecado, los hombres no tendrían miedo de pecar. Y si no se hubiera dado una ley, ¿qué podría hacer la justicia o la misericordia si los hombres pecaran? No tendrían ningún derecho sobre la criatura. Pero se ha dado una ley, y un castigo le ha venido unido, y se ha concedido el arrepentimiento, al cual arrepentimiento ampara la misericordia. De lo contrario, la justicia ejerce derecho en la criatura y ejecuta la ley, y la ley inflige el castigo. Y si no ocurriere, las obras de la justicia serían destruidas, y Dios dejaría de ser Dios. Mas Dios no deja de ser Dios, y la misericordia ampara al penitente. La misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación de Cristo consume la resurrección de los muertos, y la resurrección de los muertos devuelve a los hombres a la presencia de Dios. Qué linda explicación de Alma, de que a través del arrepentimiento la justicia se satisface. Gloria a Dios. Unos 5 años antes de nacer Jesús, un profeta llamado Samuel paró sobre una muralla en la ciudad y profetizó de cosas sobre el nacimiento y la muerte de Cristo. De su nacimiento él dijo, os doy una señal, 5 años más pasarán. Y aquí entonces vendrá el Hijo de Dios a redimir a todos los que creyeren en su nombre. Y aquí esto os daré por señal para el tiempo de su venida. Porque aquí habrá grandes luces en el cielo, de tal modo que en la noche antes de su venida no habrá oscuridad, de forma que el hombre parecerá que es de día. Y que aquí saldrá una nueva estrella, una que nunca habréis visto. Y eso os será también una señal. Para preparar el pueblo, Dios les dio luces en el cielo. Y una idea de cuándo vendría.
no el día ni la hora, sino que unos años. También de su muerte dice: he aquí, otra señal más os doy, la señal de su muerte. Porque he aquí, de cierto ha de morir para que venga la salvación. En el día que sufre la muerte, el sol se oscurecerá y rehusará daros su luz. Igualmente la luna y las estrellas, y no habrá luz sobre la haz de esta tierra, desde el momento en que parezca la muerte por espacio de 3 días, hasta el momento en que resucite de entre los muertos. Estas señales fueron importantes para ellos en las Américas, porque ellos no vieron nada del ministerio de Cristo en la Tierra Santa antes, para poder recibir a Jesús cuando bajaría entre ellos y saber de su venida de antemano. 3 días sin luz fue prometido, pero solamente sobre esta tierra en América. Sabemos que fue solamente unas 3 horas sin luz en Jerusalén, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, según Mateo 27:45. Así, según el récord de las Américas, en el año 34, en el primer mes, en el 4º día del mes, se levantó una gran tormenta, tal como jamás se había conocido en todo el país, y se encendió la ciudad de Zarehemla. Y la ciudad de Moroní se hundió en las profundidades del mar, ahogándose sus habitantes. Y la tierra se levantó en la ciudad de Moronías, quedando una grande montaña en lugar de la ciudad. Y grande y terrible destrucción hubo en el país del sur. Y las carreteras se partieron y desnivelaron los caminos. Muchos terrenos lisos se hicieron fragosos. Muchas ciudades grandes y notables se hundieron. Y aquí las peñas se hundieron en 2. Rotos fueron por sobre la haz de toda la tierra, de modo que fueron halladas en fragmentos, en grietas y quiebras sobre toda la haz del país. ¿Ustedes han pensado por qué hay tantas piedras grandísimas encima de los montes en La Esperanza y por el departamento de Santa Bárbara? ¿Cómo llegaron estas peñas allí? Las he visto. No hay modo que llegaran allí de la nada. No hay nada encima de ahí más alto. Hubo un terremoto grande y las peñas fueron tiradas, como dice la escritura en el libro de Mormón. ¿Y cómo es que existen leyendas de una ciudad debajo del lago de Jehová en Honduras y del lago Nicaragua en Nicaragua? Es interesante que estas cosas están escritas en el libro de Mormón, de ciudades hundidas debajo del agua. Pero lo más importante en el libro de Mormón es acerca de Jesucristo, que Él vino, apareció a la tribu de José en la tierra que hace sombra con las alas, como profetizado en Isaías 18:1 y Sofonías 3. Ellos escucharon su voz, como Él dijo en Juan 10:16, y recibieron la visita del gran pastor, como profetizado en Jeremías 23:3, 31:10 y Ezequiel 34:11. El testimonio de 2,500 personas está grabado en la historia. Existe porque hay tanta duda acerca de quién es Jesucristo. ¿Es hombre o Dios en carne? ¿Murió Él o fue un sustituto, como dicen los de Islam? Los testigos en el récord dicen esto. Y aconteció que volvieron a oír la voz y no la comprendieron. Y oyeron la voz por la tercera vez y prestaron mucha atención para escuchar. Y volvieron los ojos hacia el sonido y oían, y el cual les dijo: He aquí a mi Hijo amado, en quien tengo mucho contentimiento, en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd. Y aconteció que, según entendían, dirigieron la vista otra vez hacia el cielo, y aquí vieron a un hombre que descendía del cielo. E iba vestido con un manto blanco, y descendiendo se puso en medio de ellos. Los ojos de toda la multitud se volvieron a Él. Y nadie se atrevía a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, no sabiendo lo que significaba, pues pensaban que era un ángel que se les había aparecido. Y aconteció que, extendiendo la mano, habló a la gente diciendo: He aquí, soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo.
Es que yo soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me dio, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, en lo que he obedecido a la voluntad del Padre en todas las cosas, desde el principio. Y aconteció que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, toda la multitud cayó a tierra, pues se acordaron que les había sido profetizado que Cristo se mostraría a ellos después de su ascensión a los cielos. Y aconteció que el Señor les habló diciendo: levantaos y venid a mí, para que metáis la mano en mi costado, y tentéis los señales de los clavos en mis manos y en mis pies. Que sepáis que yo soy el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y he sido muerto por los pecados del mundo. Y aconteció que la muchedumbre fue, metieron la mano en su costado y tentaron las señales de los clavos en sus manos y en sus pies. Y esto hicieron, fueron uno por uno hasta que todos hubieran llegado, y vieron con sus ojos y tocaron con sus manos, y conocieron de seguro, dando testimonio, que Él es aquel de quien fue escrito por los profetas que había de venir. Y cuando todos se hubieran acercado, viendo por sí mismos, clamaron a una, diciendo: Hosanna, bendito sea el nombre del Dios Altísimo. Y se echaron a los pies de Jesús y lo adoraron. Es la razón que tienes el libro de Mormón, porque testifica del Cristo resucitado y que visitó a su pueblo, la casa de Dios, la casa de Israel, de la tribu de José en las Américas. Entonces encontramos que Jesús, como en Jerusalén, les enseñó el mismo sermón del monte con los bienaventurados y consejos. Sanó a sus enfermos, bendijo a los niños, hasta con la presencia de ángeles y fuego alrededor de ellos. Él les sirvió la Santa Cena y les enseñó del convenio del bautismo en agua y el Espíritu Santo. Él ordenó 12 de ellos como profetizado y los puso encargados de enseñar al pueblo. Por eso hay tantas leyendas y evidencias que Cristo anduvo en México, Perú, Guatemala. Estaba visitando la casa de Israel y cumpliendo su pacto con ellos y dando fe al mundo que Él vive. Estos testimonios en el libro de Mormón son importantes porque el mundo está rechazando la palabra de Dios en la Biblia. Y cuando haya duda, hay que dar más testimonio en la corte para que crean los testigos. Eso es lo que hace Dios con el otro libro de Escritura. El testimonio de 2 naciones es más fuerte. Dios nos ama. Si quieres aprender más de Cristo en las Américas o el Evangelio de Cristo, busca en línea en el sitio web Buscando el Reino de Dios, buscandoelreino.org. Hay clases y testimonios para ayudarle a crecer en la fe. Hoy vimos que la historia y conocimiento de Cristo está entre la tribu de José en el rollo profetizado en Ezequiel 37, el pueblo del libro de Mormón, que se unió con el rollo de Judá, que es la Biblia, y que son una sola en tu mano. Los dos enseñan de Cristo. Los dos fueron escritos por profetas de la casa de Israel. Invita a este Cristo a entrar en tu vida y salvarla, porque Él mismo murió para que sea posible. Dios le bendiga. Amén.